tal, amigos de Comer con los Ojos? Muy buenos días. Pues estamos aquí en el Ciesas, visitando ni más ni menos que, de veras que ahora sí estamos muy contentas, Dulcecita y yo, de tener la fortuna de entrevistar a la doctora Luz María Moar Betancourt, quien es doctora en antropología, y es esta parte especialista en códices, y quien nos va a hablar precisamente de lo que es la representación de la comida de los ingredientes y la importancia de esta representación en los códices, sobre todo en el códice Mendoza, ¿verdad? En el Mendoza, sí. Bien, Luz María. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias. Antes que nada, muchísimas gracias. No, al contrario, con mucho gusto. Por tu entrevista. Han de saber que la doctora está bien reocupada, pero bondadosamente nos va a regalar un pedacito de su tiempo para explicarnos e introducirnos a este fascinante mundo de los códices. A ver, cuéntanos primero, antes que nada, pues, tú estudiaste lo que es, ya estás doctorado en antropología, pero ¿por qué antropología? ¿Por qué llegaste a estudiar eso y no pues medicina o qué sé yo, no? Sí, bueno, realmente siempre desde muy joven tuve mucho interés por las culturas del mundo indígena, ¿no? Siempre me interesaron mucho, y primero estudié la licenciatura, la hice en antropología social en la Ibero, y hice mucho trabajo de campo, y entonces ahí me interesé mucho por el mundo indígena y los antecedentes del mundo indígena. Y ya cuando estaba terminando la carrera tuve la oportunidad de tomar un curso con la doctora Joana Broda, que nos habló del mundo prehispánico, y entonces eso, me capturó inmediatamente, y entonces me interesé en eso. Cuando ya estaba terminando la carrera, se abrió el CICINA, el antecedente del Ciesas, y ahí se abrieron becas para los estudiantes que queríamos hacer la tesis, y yo me enteré que la doctora Broda venía a México a trabajar en esta institución, y entonces pues solicité una beca. Afortunadamente me entrevistó en ese entonces el doctor Pedro Carrasco, un especialista en el México prehispánico, y entonces pues me aceptaron. Y entonces, ya tenía esa beca, empecé a plantear qué iba a hacer de tesis. En ese momento me interesaba mucho la economía y el mercado prehispánico, y entonces empecé a revisar las fuentes, a leer, y en algún momento, en una sesión, uno de los investigadores de entonces el CICINA me dijo, bueno, ¿y por qué, si te interesa la economía y te interesa el tributo, por qué no trabajas el códice de tributo, el códice Mendoza? Y yo en ese momento dije, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, como que no tenía ni idea. Y entonces él me prestó una fotocopia de las láminas del códice sobre la parte de tributo, porque el códice Mendoza tiene 3 secciones, y me prestó la sección del tributo. Y pues entonces lo empecé a ver, empecé a estudiarlo, y me capturó inmediatamente. Entonces hice, ya bajo la dirección de la doctora Broda y con la asesoría del doctor Pedro Carrasco y del maestro Luis Reyes, mi tesis de licenciatura sobre el tributo mexica. Y pues empecé a entrar en el mundo de los códices. Ahora, si tú me preguntas qué son los códices, pues yo te platico con muchísimo gusto que los códices son los libros del México antiguo que se escribieron en base a imágenes, y estos libros tienen todo un sistema de escritura, y entonces ya esto me interesó mucho, y entonces empecé a estudiar qué significan cada una de esas imágenes. Entonces hice ya mi tesis de maestría sobre el mismo códice. Siempre trabajé el códice Mendoza y la matrícula de tributos, que la matrícula de tributos es esta parte del tributo que es paralela a esta segunda sección del Mendoza. Entonces empecé a trabajar los 2 códices de manera simultánea, y en ese momento entonces ya éramos Ciesas, el doctor Joaquín
Joaquín Galarza, que era un especialista en códices, que plantea una forma de analizar los códices partiendo de las imágenes y no de los textos que acompañan las imágenes. Y entonces ya hice mi tesis de maestría con ese enfoque, ¿no? Tratando de entender cómo era el sistema de cómo los indígenas de aquella época escribían estos libros, ¿no? Porque son imágenes que tienen que decir todo sin la necesidad de la escritura que nosotros utilizamos. Y entonces ya hice un segundo trabajo tratando de entender este sistema, esta distribución de las imágenes, la repetición de las mismas, lo que dicen las imágenes, ya pasando las glosas o los textos en caracteres latinos a un segundo nivel. Siempre he pensado que es muy importante estudiar las imágenes, tratar de entenderlas, pero que también no podemos dejar de lado lo que está escrito, ¿no? Aunque a veces en mi comparación me di cuenta que eso que está escrito o no corresponde con la imagen o está equivocada, ¿no? Porque a veces las personas que escribieron esas imágenes no tenían toda la información que tenían los indígenas, ¿no? Entonces, pues eso me dediqué y de ahí me seguí, ¿no? Y de ahí me seguí ya con otros documentos que he trabajado y que he publicado, el mapa de Coatlichan que trabajé, luego tuve bajo mi responsabilidad un proyecto muy grande con los documentos mexicanos, los códices que están en la Biblioteca Nacional de Francia. Y ahí en ese proyecto trabajamos no solo los códices, sino también los expedientes en caracteres latinos en náhuatl y otras lenguas que están en la Biblioteca de París, en París. Entonces tuve ese proyecto. Luego tuve un segundo proyecto con los documentos que están en el Museo Británico, los códices nahuas que están en el Museo Británico. Entonces, pues ya para esto ya han pasado muchos años y actualmente estamos trabajando los documentos nahuas que están en la Biblioteca Nacional de Viena. En Austria, ¿no? Entonces mi interés siempre ha sido hacer accesibles estos documentos, ¿no? Que son documentos que encierran una gran sabiduría y que pues a veces la mayor parte de los mexicanos no sabemos que estos existen. Y no entendemos si sabe, lo que quieren pero decir. Pues se ve, ay, qué bonito el glifo, ay, qué bonito. Sí. Pues quién sabe qué, pero pues se ve padre, ¿no? Uno lo asocia con el México antiguo, sí, pero pues no sabe en realidad y la importancia que tienen lo que es toda una representación de una realidad y de una forma de pensar, una cosmovisión, sí, como bien dirían por ahí, sí, de lo que es el mundo, exacto, la forma de ver el mundo. Y bueno, yo siempre hago mucho énfasis en que, bueno, por un lado, para estudiar y para saber cómo era el mundo prehispánico, el mundo indígena, tenemos a los cronistas, ¿no? Tenemos las cartas de Cortés, tenemos a Bernal Díaz, tenemos a los cronistas como los frailes, como Durán, Motolinía, Sagún, que nos dan mucha información, pero los códices los escribieron los indígenas. Claro, ¿no? Y es un punto de vista, o sea, es un enfoque que ellos tienen a ver la fuente viva y real de lo que se escribió, es de primera mano, ¿no? Exacto, es lo que a ellos les preocupaba, ¿no? Yo digo, estos códices que nos han llegado hasta a la actualidad, lo que están anotando es lo que a ellos les interesaba que se supiera, que se conservara, que ellos manifestaban sus preocupaciones en esos documentos, ¿no? Sobre todo yo, los documentos que he trabajado son básicamente documentos coloniales, o sea, documentos que se escribieron pintando en los primeros años de la conquista del siglo XVI, porque desafortunadamente todos los códices prehispánicos de náhuatl del centro de México se perdieron, ¿no? Se quemaron, se destruyeron. Entonces realmente, bueno, sabemos que existían porque tenemos códices prehispánicos mayas, mixtecos, pero no tenemos nahuas. Entonces, bueno, pues había. Entonces estos documentos que tenemos nos permiten inferir, pues,
cómo pudieron haber sido estos documentos. Y los cronistas nos hablan mucho de que tenían, ellos les dicen sus pinturas, ¿no? Entonces, bueno, que tenían todos estos acervos y que tenían inclusive una especie de archivo que era el Lamoxcali, ¿no? O sea, que es el que viene de las palabras náhuatl, amatl, que quiere decir papel, y cali, que quiere decir casa. O sea, la casa del papel, donde se guardaban todos estos códices, y que se destruyó. Entonces, pues tuvimos una pérdida terrible de que todos estos materiales se perdieron, pero afortunadamente pues tenemos estos códices, muchos de ellos muy tempranos, del siglo XVI muy temprano, que nos reflejan y nos dan mucha información de pues lo que era el mundo indígena antes de la llegada de los conquistadores, ¿no? Entonces, bueno, ese es mi mundo, digamos, ese es lo que yo he trabajado, lo que sigo trabajando, y pues que a veces veo que pues que avanzamos, pero que todavía hay mucho que estudiar, mucho que entender, esa lógica que ellos tenían diferente a la nuestra, que esa es una cosa que yo hago mucho énfasis con mis alumnos, de que no podemos analizar estos documentos con nuestros criterios, claro, sino que tenemos que tratar de ver ¿qué es lo que son? O sea, no tienen la lógica nuestra, ¿no? Claro. No están escritos de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, sino que tienen a veces una lógica muy diferente, en donde puede ser que el inicio del relato, de lo que quieren contar, está abajo o está del lado izquierdo. Entonces ahí es muy importante ver el tamaño de las imágenes, el sentido de las imágenes. A veces cuando está un personaje viendo hacia la izquierda o viendo hacia la derecha, pues nos está diciendo por aquí empieza la historia, por aquí empieza lo que yo quiero contar. El color también es muy importante, la distribución en el espacio de las imágenes también tiene una lógica, ¿no? Yo he tenido la fortuna de ver muchos códices originales, y en algunos de ellos, como es por ejemplo la matrícula y el Mendoza, lo que he visto es que ellos hacían trazos originales, trazos previos, lo que yo llamé los bocetos, y que están trazados en negro, y luego está la imagen a color a un lado, o más grande o más pequeña. Eso quiere decir que en el momento en que el tlacuilo ya hacía la versión final, pues decía, no, esto está muy desproporcionado, está muy grande, y lo hacía ya al tamaño que él consideraba que debía de estar. Entonces todo eso nos está diciendo que pues había una enseñanza, ¿no? De cómo se escribía, y que la gente que escribía estos códices era una gente que tenía un conocimiento muy profundo de su cultura, de su religión, de sus autoridades, de su vida cotidiana, y que eso está plasmado ahí, ¿no? Y que bueno, pues a veces es muy difícil, y a veces uno dice, ¿qué quisieron decir aquí, no? Y hay que estar insistiendo, rascando. Viendo otros documentos, y a mí me ha gustado mucho, y he tenido la fortuna de trabajar en equipo, ¿no? Y eso es muy importante para poder avanzar, porque muchas veces cuando uno está trabajando un códice y no entiende qué esta imagen, qué es, alguien que está al lado le dice a uno, ay, pues yo también tengo eso en el códice que estoy trabajando, y ya encontré qué quiere decir, que esto es, que se quema, o que, ¿no? Entonces eso ha hecho también que en parte de los trabajos que yo he hecho, lo que hemos intentado es hacer lo que llamamos catálogos diccionarios de glifos. Y estos catálogos diccionarios lo que intentan es ver una imagen, decir, bueno, esta imagen que es un cali, una casa, ¿no? Bueno, y en todos estos códices, ¿cómo se pintan las casas? Entonces, bueno, a veces se pinta la casa viendo hacia la izquierda, a veces a la derecha, a veces tiene unos elementos más, que esos elementos nos están indicando el uso de esa casa. Por ejemplo, tenemos casos de el cali, o sea, la casa, pero tiene arriba una mujer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esa es la casa o el palacio de las mujeres, el Cihuatecpan, ¿no? O puede ser que tengan las puntas de las flechas
flechas con las que son las armas. Pues esa es la casa o el almacén donde se guardan las armas. Entonces todo esto es un proceso en donde vamos avanzando a paso lento, pero que pensamos que estos diccionarios que hemos hecho pueden servir y pueden ser una gran ayuda para poder entender este sistema de escritura, ¿no? Claro, este universo. ¡Guau! ¡Guau! Mi dulcecita está así, pero estamos así todas maravilladas. Es que sí, es un mundo maravilloso. En verdad. Bien, Luz María, entrando un poquito en materia ya lo que es la cuestión de comida, sí. Cuéntanos, según tu experiencia, según lo que has visto, ¿qué importancia tiene la comida, los ingredientes dentro de, en este caso en concreto, el Códice Mendoza? Ahora sí que yo me callo, la dejo hablar nada más, porque me imagino que aquí hay mucho de donde... Pues mira, aprender. Realmente en el Códice Mendoza es uno de los documentos más conocidos, ¿no? Es un códice ya del siglo XVI que pues sí tiene una influencia europea, porque hasta donde sabemos parece ser que fue mandado a hacer por el virrey de Mendoza, por eso tiene ese nombre, para enviarlo a España, para que el rey conociera un poco qué era esto, ¿no? Yo creo que el Códice Mendoza está basado en otros documentos que ya existían y que se juntaron tres secciones, ¿no? En la primera parte del Códice Mendoza aparecen los gobernantes de Tenochtitlan y las poblaciones que sometieron, ¿no? Porque fueron unos grandes, pues también conquistadores que sometieron a una gran cantidad de pueblos vecinos en Mesoamérica. La otra parte es la parte de los tributos, que es donde vienen esto que vamos a platicar, y una tercera parte que se llama la vida y costumbres. Y ahí viene desde el nacimiento de un bebé, cómo ese bebé es recibido, es nombrado, todos los ritos que se hacen con su nacimiento, luego cómo es educado, los diferentes pasos en su vida militar, ¿no? Porque se trata de la nobleza. Y dentro de eso aparece, por ejemplo, la educación de los niños desde los 3 años hasta los 14, el matrimonio, y ahí en la escena del matrimonio que van a ver, aparece muy simpático cómo es todo digamos el rito y los alimentos que se dan, o sea, la fiesta, lo que se come en una boda, ¿no? Y bueno, luego ya la sección sigue con los diferentes rangos militares y una serie de cosas, los castigos que se les dan, en donde también vamos a ver cómo en el caso de las personas que infringen las normas, pues aparece la comida tirada, como o sea, esa es la manera como el Tlacuilo mostró que una persona que, por ejemplo, que bebe mucho, que se emborracha, pues tiene la comida tirada, o sea, como para indicar pues el desorden, lo que no debe ser, ¿no?